Hola, ¿qué tal? Es un gusto que hayas dispuesto tu corazón y tu tiempo para estar aquí escuchando un mensaje de parte de Dios. Es para mí un honor poder compartir contigo la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que yo espero que sea de bendición para tu vida. Hemos estado aprendiendo cómo Dios quiere glaciar nuestra belleza y ha sido una bendición poder aprender a glaciar nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestra niña interior, porque de eso se trata, que podamos seguir creciendo en lo que Dios tiene para nosotros. Y pues estoy muy contenta de presentarte el día de hoy el tema Glacea tu carácter. Y en este tema, pues vamos a aprender cómo es que Dios quiere que actuemos, ¿verdad? Más adelantito vamos a platicar acerca de la definición de carácter, aunque yo creo que la conoces, pero estamos aprendiendo cómo esa mujer virtuosa que nos narra, que nos describe el libro de Proverbios 31, que su belleza es interior, ¿verdad? Que desarrollar esas virtudes es lo que realmente hace a una mujer digna de ser alabada, no aquella que se esfuerza en una belleza exterior que tarde o temprano va a desaparecer. Pero la belleza interna, todo lo que son las virtudes, son para siempre. Son para ser bendecidas aquí en la tierra, son para bendecir a los demás, a los que están en nuestra vida, pero aún más para la eternidad. Entonces, quiero que recordemos nuestra cita de esta serie en segunda de Pedro 1, 3, 4, que dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo te invito a que pongamos esta enseñanza delante de Dios para que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón, quien revele aquello que Él quiere hablarnos el día de hoy a ti y a mí. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque sabemos que tu palabra siempre trae bendición y edifica nuestro espíritu. Gracias por todo lo que hemos estado aprendiendo de cómo hacer brillar, Señor, nuestra vida delante de ti. Y en este día ponemos delante de ti esta enseñanza y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe cómo debemos glaciar nuestro carácter de tal manera que te demos solamente a ti la gloria. Yo bendigo la vida de cada uno de los que han decidido escuchar este mensaje creyendo que tu palabra, Señor, va a hacer y va a producir fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues queremos que Dios nos ayude a glaciar nuestro carácter porque hemos aprendido que Dios desea que cada vez nuestro espíritu, nuestros pensamientos vayan siendo más como los de Jesús. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos, ¿por qué glaciar nuestro carácter? ¿Por qué hacerlo brillar? Dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si has tenido la oportunidad de poder presenciar un amanecer, creo que es de las cosas más hermosas y maravillosas que podemos nosotros visualizar. Ver cómo empieza esa luz, tal vez en un tono rosado, se va tornando rojo, naranja, amarillo, hasta que resplandece en su totalidad el sol y vemos el amanecer tan hermoso. Pues eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que cada día vayamos aumentando más conforme a su voluntad. ¿Y cuál va a ser esa plenitud? Pues ese día en el que vamos a ir a su presencia, ¿verdad? Mientras tanto no debemos detenernos, sino permanecer y dejar que Dios siga haciendo brillar nuestra vida, en este caso nuestro carácter, hasta ese día glorioso. Mientras tanto, mientras que llegamos a ese día glorioso, tenemos una tarea que cumplir y es buscar parecernos más a Jesús. Voy a leer en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, eso es nuestro sentido de vivir, de poder ir avanzando hacia esa meta.
Y a través del Evangelio podemos conocer el carácter de Jesús, que se resume en mansedumbre y humildad. Él, con su corazón dispuesto a obedecer al Padre en todo, siempre se mantuvo sujeto a la autoridad y nos enseña que nosotros también tenemos que ser mansos y humildes. Y esto pues no es una tarea fácil, ¿verdad? Podemos decir es que los demás hacen y provocan que mi carácter no sea manso, que no sea humilde, pero tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino es Él el que va a obrar para que nosotros podamos hacer brillar nuestro carácter pareciéndose cada vez más al de Jesús. Y aunque supongo que sabes cuál es el significado de carácter, te quiero leer lo que dice el diccionario. Dice, es un conjunto de rasgos y cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de las demás. Es decir, es la forma en que reaccionamos ante las diferentes situaciones, pero se trata tanto de una combinación entre nuestra genética, pero también, y muy importante, los valores y principios que hemos nosotros, de los que hemos sido inculcados y hemos adoptado. Y como hijos de Dios, pues hemos adoptado y aprendemos de los principios de su palabra. Entonces, nosotros tenemos que actuar conforme a esto que nos ha sido enseñado. Ahora, hemos aprendido que tenemos una nueva naturaleza espiritual y nuestro carácter tiene que actuar conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Voy a leerte en Efesios 4 del 1 al 6, dice, yo pues, hablando el apóstol Pablo, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Nuestra vocación es nuestra misión, el propósito para lo cual fuimos llamados tú y yo. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Dios, para que su luz resplandezca a través de nosotros. Y quiero pedirte que me acompañes al Evangelio. En el libro de Mateo podemos encontrar en el capítulo 5, que muy seguramente has leído o hasta te has memorizado este pasaje en donde están escritas las bienaventuranzas. Y sabes, en este pasaje Jesús les habló a sus discípulos estas palabras que son consejos justamente acerca del carácter que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. ¿Quieres cumplir con lo que Dios te ha llamado? ¿Quieres hacer brillar la luz del Señor con tu manera de vivir? Pues vamos a revisar estos consejos y empezarlos a poner en práctica. Dice en Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Voy a detenerme aquí tantito para decirte que qué privilegio y qué hermoso que nosotros podemos tener estos consejos que Jesús les dio a sus discípulos, a los cuales estuvo con él, con los cuales estuvo capacitándolos. Y dice que estando ya aparte, les dio estos consejos a ellos y ahora, gracias a que Dios ha permitido que tengamos su palabra en nuestras manos, podemos tener estos consejos para poderlos poner por obra. Voy a continuar en el versículo 2. En el 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y bueno, en estos versículos nosotros podemos encontrar muchísimas características
del carácter, virtudes que tenemos que desarrollar. Y al final hay algo hermoso que dice que hay una recompensa, ¿verdad? Y nosotros podemos decir y estar plenamente convencidos que lo que más anhelamos es estar en la presencia de Dios y que no estamos aquí por un premio, no estamos anhelando una recompensa, pero Dios no la quiere dar y dice que hay un galardón. Pero vamos a ir revisando estas características, porque Dios no quiere que nos quedemos pensando en que este es mi carácter y así nací, así me formaron y así me voy a ir de esta tierra. No, Dios quiere que vayamos nosotros desarrollando todas estas virtudes. Y vamos a ir leyendo cada una de ellas, vamos a ir leyendo por versículos. Y me gustaría que lo tomaras como una lista y que pudieras ir haciendo como un checklist, ¿verdad? Que vayas poniendo así como una palomita. No que ya lo hayamos logrado, porque como decía el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que sigo y prosigo hacia esa meta. Entonces puede ser una palomita porque es algo que ya estamos nosotros poniendo delante de Dios y Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero si por ahí en alguna de estas virtudes tenemos un tremendo tache, no nos preocupemos. Si Dios nos permite, si Dios hasta este momento nos da la vida, es porque su misericordia es nueva cada mañana y tenemos la oportunidad de venir a Él, pedirle ayuda en eso que todavía no estamos desarrollando. Dice en el versículo 3 de estas bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para que tu carácter y el mío sean moldeados conforme a la voluntad de Dios, es necesario ser dependientes de su Espíritu Santo. Que si nosotros hemos tenido esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento en el Espíritu, que siempre reconozcamos que lo necesitamos y que cada día necesitamos más y más y más. Que no haya el momento en que digamos, ya es suficiente, ya me conecté con Dios, no, sino que haya ese espíritu siempre reconociendo que necesita más del Espíritu de Dios. Y dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es que de esta manera nuestra primera virtud, nuestra primera característica para glaciar nuestro carácter es: depende del Espíritu Santo, debes depender de Él. Y podemos nosotros empezar a revisar, ¿verdaderamente estoy dependiendo de Él o aún sigo actuando conforme a mi carne, conforme a mi naturaleza, conforme a lo que me han dicho que soy? ¿O verdaderamente busco hacer y depender conforme a lo que Dios quiere para mi vida y en mi vida? Y si tú no lo estás haciendo, ¿cómo lo puedes hacer? Pues buscando a Dios a solas. En esos tiempos de oración, en esos tiempos de leer su palabra, de meditar en su palabra, es donde vamos a seguir aprendiendo a depender de su Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas. Dice en el versículo 4 de aquí de las bienaventuranzas en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí tenemos nuestra tarea número 2, dice: déjate consolar por Dios. Lleva delante de Él aquello que te hizo sufrir o que te está haciendo sufrir aún. No pretendas llevar la carga pensando, esto me tocó vivir y así lo tengo que soportar. Porque muchas de las veces un carácter que no es un carácter amable o un carácter que piensa en los demás, es también por lo que ha vivido, es por lo que ha pasado. Pero sabes, en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora tenemos una nueva vida y Él quiere que nosotros seamos esa nueva criatura, dejando todo lo que pasó atrás. Dice en Mateo 11, 28 al 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad? Muchas veces hay almas afligidas, almas heridas, pero aquí el Señor Jesús dijo, vengan a mí. No tienes tú por qué cargar todo eso del pasado, lo que estás viviendo, que consideras que te está haciendo sufrir, porque debes dejarte consolar por Dios. Y podemos preguntarnos, ¿qué hay en mi alma
y ponerlo delante de Dios. Sea lo que tú hayas estado guardando, hoy es un buen tiempo para ir delante de Dios. Y dice aquí, dejarte consolar. Pensemos en un pequeñito, en un niño que a lo mejor se cae, ¿verdad? Y empieza a llorar porque siente dolor. Y cómo, si está mamá, si está papá cerca o está quien lo cuida, busca ese apapacho para ser consolado. Y es así algo hermoso que cuando podemos abrazar a ese pequeñito, como su llanto se va calmando. Pero es necesario que desahogue el dolor. Lo mismo también nosotros en nuestra alma. Si hay algo que que nos está haciendo sufrir, que nos está afligiendo, vayamos con el Padre, lloremos con Él y dejémonos que Él nos consuele. No quedarnos con esa carga. Vamos ahora al versículo número 5, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué nos toca hacer para poder recibir las promesas de Dios, sus bendiciones, llegar a su reino? Pues la siguiente tarea es ser humilde. Dice, bienaventurados los mansos, ¿verdad? Es reconocer a Dios no solamente como nuestro Creador, sino como nuestro Señor, a quien tenemos que someternos y a quien tenemos que obedecerle. Como dice en Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los discípulos buscaban ese lugar especial, el ser el mayor. ¿Y quién va a ser el mayor? Y Jesús poniendo a un pequeñito de ejemplo, ¿verdad? También así como en el anterior, porque es que de los niños podemos aprender tanto, podemos aprender de esa dependencia de Dios y aún también de ese corazón humilde. Dice que Jesús lo llamó y el pequeñito aquí nos narra que dice que enseguida fue, y por eso Jesús lo puso en medio y lo puso como un ejemplo, porque los niños pueden ser ese ejemplo de humildad, que se someten hacia una autoridad y que pueden obedecer con ese corazón humilde. Entonces nosotros tenemos que en nuestro carácter seguir desarrollando esta dependencia de Dios y estar dispuestos a obedecerle aún a pesar de que pudiéramos considerar que la tarea que nos está pidiendo no es como que lo que esperábamos o no es algo tan grato para nosotros. Pero si nosotros decidimos obedecerle a Dios, Él va a hacer que todo sea para bendición y va a hacer prosperar también nuestro espíritu y seguir moldeando nuestro carácter. Vamos a leer en el versículo número 6 de estas bienaventuranzas y dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí viene nuestra tarea número 4. Anhelar que la voluntad de Dios se establezca en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi país, en esta tierra, ¿verdad? Y hacer a un lado y no permitir que el pecado permanezca ni en nuestra vida ni tampoco en todos los demás, ¿verdad? Dice en Romanos 8, 4 al 5, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido libres y no hay ninguna condenación para los que estamos en Jesús. Así que nuestra vida consiste en buscarlo, obedecerlo, y esa es nuestra tarea, aceptar su voluntad, anhelar que su voluntad sea cumplida en nosotros, rendirnos, hacer que nuestra naturaleza cada vez mengue más para que sea su Espíritu quien nos haga crecer conforme a su voluntad. Y en la siguiente bendición que enuncian estas bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en mi carácter? Tal vez has estado poniendo esas palomitas o tal vez ya empezaste por ahí a poner alguna tachecita en la cual identificas que necesitas pedirle ayuda a Dios para que Él sea transformando esa parte de tu carácter. Y aquí en esta bienaventuranza está la siguiente tarea, que es ser compasivo.
Dice en Lucas 10:33-35, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Creo que conocemos este relato en el cual ese samaritano se preocupó por ayudar, por rescatar, ¿verdad?, a esta persona herida, aquel que había sido abusado, y tuvo compasión de él. Y de la misma manera también nosotros tenemos que desarrollar esa compasión hacia los demás y no considerar y decir, ay, es que a mí nadie me ayudó, yo estaba igual y nadie me ayudó, yo tuve que salir a... No, cuando estamos en Cristo Jesús, hemos sido renovados, somos nueva criatura, podemos perdonar, ser libres, ¿verdad? Si algo de esas situaciones pudimos haber experimentado, es ahora en Cristo yo voy a ser compasivo, yo voy a ayudar a quienes lo necesitan y que no dejemos pasar las oportunidades que Dios nos da cuando podemos ayudar a otras personas, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos una extensión de su amor, quiere que seamos una extensión de sus manos, ¿verdad?, para darle un abrazo a quien lo necesita, y si está en nuestras manos también proveerle de algún bien. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos también compasivos con los demás. Y el siguiente verso en las bienaventuranzas, en el versículo número 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y nuestra siguiente tarea es presentar un corazón puro delante de Dios. Como dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No tengamos doblez en nuestro corazón, no tratemos de ocultar a Dios lo que hay dentro de nosotros. Hay veces que podemos reconocer que hay algo que estamos ahí guardando y que no queremos soltarlo por diversas razones, tal vez porque no quiero ser juzgado, porque no quiero sufrir en el trato de que Dios va a tener conmigo, pero Dios pide que nosotros tengamos un corazón puro, que seamos honestos delante de Él, que seamos transparentes. ¿Por qué? Porque hay una maravillosa recompensa. Dice que los de corazón puro son los que vamos a ver a Dios. Entonces tú y yo tenemos que trabajar en esto, en esta sinceridad siempre delante de Dios, no permitiendo que se guarden cosas y que al pasar el tiempo se conviertan en algo más grande, más difícil, ¿verdad? Entonces dejemos todo delante de Dios, teniendo un corazón puro. En el versículo número 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta es la tarea número 7, buscar la paz con los demás. Leíamos al inicio esas recomendaciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo tenían que vivir entre ellos como hermanos, buscando la paz, animándose, mostrando el amor unos a otros. Y en el versículo, en la cita de Efesios 4:3 que leíamos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios desea que nosotros vivamos en paz y que podamos buscarla con los demás. Si hay algo que tú tienes en contra de alguien o que alguien que tú sabes que tiene en contra de ti, que tú dices yo no le hice, pero él me hizo, ella me hizo, es llevarlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto va a repercutir en nuestro actuar. Veíamos que el carácter es la manera en que nosotros actuamos y respondemos ante las situaciones, pero todo es conforme a los principios que nosotros hemos guardado, ¿verdad? Pero nosotros ahora ya no nada más vivimos conforme a lo que nos puede establecer una ley terrenal, sino conforme a la ley de Dios. Entonces tenemos que buscar esa paz con los demás. Y de esta manera pues nuestro corazón va a seguir siendo
glaciado, va a empezar a brillar cada vez más, como lo platicábamos en el inicio, como esa luz de la aurora que va a ir en aumento, y que hasta los demás van a poder decir, ¿verdad? Van a poder ver esos testimonios en nuestro carácter, en nuestro rostro. Oye, ya no te veo con cara dura, ya veo que puedes acercarte a la persona que te dañó. ¿Cómo le hiciste? Solamente con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo, quien nos ha dado a nosotros esa libertad, nos ha dado su perdón, y nosotros también ahora podemos perdonar y tener la paz con los demás. Dice en el versículo número 10, que vamos ahora a revisar la tarea número 8, que viene también como de la mano. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el anterior veíamos buscar la paz con los demás, y en esta siguiente tarea es que nosotros busquemos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Serán bendecidos los que buscan que haya paz en el mundo. Que no nada más nos preocupemos por tener la paz nosotros con el que estamos aquí cerca, con el que ya perdonamos, sino aún que busquemos que haya paz y pidamos a Dios por la paz en el mundo. Y ellos también son bienaventurados, dice, los que padecen persecución, porque aquí podemos nosotros considerar y pensar en nuestros hermanos que están en las misiones, ¿verdad? Y en esos países en donde son perseguidos, en donde el evangelio no puede ser predicado como aquí en nuestro país, y ellos buscan la paz llevando el evangelio de Dios. Pero no nada más entran en este grupo ellos, sino aún también nosotros tenemos que estar buscando la paz en el mundo. ¿De qué manera? Pues con nuestra intercesión. Y vamos a leer en el siguiente verso, vamos a leer juntos el versículo 11 y 12. Seguimos en el capítulo 5 de las bienaventuranzas, y dice así en el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo te quiero contar que estos dos versos yo los aprendí y son muy significativos y han quedado guardados en mi corazón, porque los aprendí en mi última escuelita de verano que tuve como niña, ya cuando ya me pasaba a los adolescentes. En nuestro último curso de verano yo memoricé estos dos versículos, y siempre desde aquel entonces, desde mi infancia hasta este momento en el que estaba estudiando este pasaje de las bienaventuranzas, yo consideraba que estos dos versículos solamente eran para aquellos, como les decía, para aquellos misioneros que son perseguidos y que algunos de ellos, ¿verdad?, han quedado como mártires. Pero no, ¿sabes? También aquí nos está hablando del carácter, no solamente para un ministerio, sino está hablando para todos aquellos que anhelamos llegar a la presencia de Dios, que estamos esperando llegar al reino de los cielos. Entonces, si ese es tu anhelo, si ese es mi anhelo, pues esta palabra también es para ti, para mí. Y dice que nosotros somos bienaventurados cuando otros nos lastiman, cuando otros nos ofenden, cuando otros están buscando algún mal para nosotros. Dice en el último versículo: gozaos y alegraos. Y esta es nuestra tarea. Alégrate, ponte contento con alguien que está tratando de darte un mal, o que te esté levantando falsos, o que esté haciendo algo en tu contra. Tú déjalo delante de Dios. Dios es el que va a hacer justicia y lo tenemos que dejar delante de su presencia. Nuestra tarea es alegrarnos, es ponernos contentos. Y qué bonito es un carácter que puede transmitir, ¿verdad?, esta alegría, este gozo del Señor, porque no nada más es belleza para esa persona, como dice la palabra, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro. Estamos buscando embellecer nuestro interior, pero como una consecuencia es embellecido también nuestro exterior. Pero qué bonito es poderlo reproducir en los demás. Dicen por ahí que una sonrisa se contagia
enseguida. Ahorita con el uso del cubrebocas cuando vamos por la calle, pues ya no podemos experimentar esto, ¿verdad? Pero si tú a lo mejor te proponías a irle a sonreír a las personas que te encontrabas, podías ver que en la mayoría puede haber corazones duros por situaciones que hay en su interior que a lo mejor no respondían a esa sonrisa, pero es verdad, o sea, la sonrisa se puede contagiar y qué mejor que no nada más sea una sonrisa, un gesto, sino sea de adentro ese gozo que sale y que contagia a los demás. Es por eso que nosotros queremos seguir aprendiendo de cómo glasear todo nuestro ser, porque queremos que la luz de Cristo brille a través de nosotros y esto se vaya multiplicando a más y más almas, ¿verdad? Y bueno, así hemos terminado de leer esta porción del Evangelio en donde Jesús nos enseña, porque dice que les estaba enseñando, ¿verdad? Sus discípulos tampoco habían desarrollado todavía estas características en ellos, pero estaban aprendiendo con Jesús y de la misma manera hoy Jesús nos ha enseñado a ti y a mí cómo es ese modelo que Él quiere para nuestro carácter. Así es que si nosotros seguimos trabajando en todo esto, no solo, sino con la ayuda del Espíritu, vamos a tener nuestra recompensa, vamos a llegar al reino de los cielos y vamos a recibir todo aquello que Él nos ha dejado en su palabra, ¿verdad? Esa corona, ese galardón, esa piedrecita con nuestro nombre y tantas cosas que vamos a recibir en su presencia, pero para todo eso hay que trabajar y hay que esforzarnos en cada una de estas tareas. Y bueno, me gustaría finalizar repasándolas para que si alguna por ahí se te pasó o si quieres tomar nota en este momento o puedes regresar, ¿verdad? El video y poderlo retomar, pero te voy a mencionar estas tareas que el día de hoy estuvimos revisando en las bienaventuranzas. Número 1, aprende a depender del Espíritu Santo. Número 2, déjate consolar por Dios. Llega a su presencia, llora con Él y vas a experimentar consuelo en tu alma, que cuando salgas de esa habitación vas a salir ligerita, ¿verdad? Consolada por el Padre. Número 3, sé humilde. Hay que aprender a ser humildes, siempre reconociendo nuestra autoridad, que es el Señor, pero también nuestras autoridades terrenales. Número 4, anhela que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, que eso sea un anhelo, que tú puedas sentirlo y decir, solo quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mí y que aunque yo tengo sueños, aunque yo tengo anhelos, aunque me gustaría, los pongo delante de Dios y que se cumpla lo que sea su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Número 5, sé compasivo. No pierdas oportunidad cuando puedas ayudar a alguien más. Dice la palabra de Dios, no dudes, no esperes o no digas, para mañana le ayudo. Si hoy tú tienes la oportunidad, ayuda a esa persona. Tal vez tú pienses, es que esto que yo le puedo dar es algo mínimo, mejor me espero a tener más o mejor, no, sea un mensajito, sé que va a bendecir a la persona que está necesitada. Seamos compasivos con lo que podemos hacer y con lo que Dios nos ha dado. Número 6, ten un corazón puro, ¿verdad? Hablábamos, sé sincera con Dios, sé sincero con Dios. Haya lo que haya dentro de ti, Dios no va a despreciar un corazón humilde. Entonces, sé sincero con Él y Él se va a encargar de lo demás. Número 7, busca la paz con los demás. Número 8, pide por la paz en el mundo. Número 9, alégrate y ponte contento. Así es como nuestro carácter va a brillar para la gloria de Dios. Es como vamos a manifestar que somos diferentes, que somos hijos de Dios, porque Él está haciendo su obra en nosotros. Pues yo te invito a que hagamos una oración pidiéndole al Padre que Él nos ayude y que cada una de estas tareas que hemos revisado en este día puedan seguir siendo trabajadas en nuestro corazón, de tal manera que nuestro carácter sea conforme al de Jesús cada vez más y más. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque sabemos que en tu gran amor has dejado estas enseñanzas para que nosotros las pongamos por obra. Gracias porque podemos entender y podemos saber que tú anhelas cambiar nuestro carácter para que se parezca más al de tu Hijo Jesús,
sabiendo que todo esto traerá bendición. Todo esto, Señor, tú lo has dejado porque nos quieres bendecir, así como está escrito aquí en esta palabra. Tú anhelas traer bendición para cada vida y para cada uno de los que estamos hoy aquí escuchando tu palabra. Te pido, Dios, que tú bendigas nuestra vida, nuestro corazón, y levantamos delante de ti aquellas áreas en las cuales nos está costando trabajo hacer tu voluntad. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, que nos ayude a esforzarnos en esa gracia para poder salir victoriosos en este proceso en el cual tú nos estás moldeando en el día a día. Hoy te doy gracias, Padre, por esta palabra, y te pido que pueda ser no solamente guardada en nuestro corazón, sino puesta por obra por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me dio mucho gusto compartir este tiempo, esta enseñanza contigo. Deseo que el Señor siga hablando aún más a tu corazón y que podamos seguir brillando como Él quiere que brillamos. Nos vemos hasta la próxima. Sigue conectándote en las reuniones de enseñanza, de discipulado, que siempre son de gran bendición. Hasta pronto.